Accidente cerebrovascular isquémico. Hablar del accidente cerebrovascular es un tema fundamental en lo que es el área de la salud. Es considerado como la tercera causa de muerte y la principal causa de discapacidad a nivel mundial. El accidente cerebrovascular es común sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Estadísticamente, 1 de cada 6 personas padece un accidente cerebrovascular y cada 6 segundos fallecen pacientes por este motivo. ¿Cómo se produce? Ocurre cuando hay una obstrucción y no se genera un flujo correcto, no hay esa circulación adecuada para las diferentes regiones. Se conoce como un déficit neurológico y repentino, y es allí donde vamos a tener una causa vascular focal como la causante de lo que va a ser esta patología. Antes era conocida como una apoplejia. ¿Y por qué se utilizaba este término? Hace referencia a apo, que es detener o una pausa, y plejía, que viene de la palabra plexo, que significa el golpe. Entonces, es como un golpe repentino, una pausa que genera un golpe en lo que es este sistema controlador, el cerebro, que no es más que el principal órgano encargado de todas nuestras funciones. Tenemos también que las manifestaciones son muy variables. ¿Y por qué son tan variables? Esto se va a deber a la ubicación dependiendo de lo que región esté afectada y sobre todo la duración, cuánto es el tiempo de este evento para venir entonces las manifestaciones del paciente. El cerebro es muy inteligente y tiene un mecanismo de autorregulación, es decir, él mismo tiene esa capacidad de controlar cómo va a ser ese flujo y esa circulación dentro del órgano. Gracias a las carótidas internas de las arterias vertebrales se logra la irrigación total y por medio de la recolecta de lo que son los senos venosos superficiales y profundos, el sistema venoso permite entonces mantener un correcto flujo en todo el organismo. Tenemos pues que son aumentos graduales o repentinos, pero siempre se presentan de la misma forma. Para que se logre una autorregulación debemos tener una presión arterial media de entre 60 y 140 milímetros de mercurio. Y esta presión arterial media hace referencia a la perfusión adecuada que requieren los órganos dianos, el cerebro, el corazón, el hígado, al menos un pulmón y un riñón. Factores de riesgo. Primero tenemos la hipertensión arterial, sobre todo esa no controlada, al consumo nocivo de alcohol, de tabaco, una vida sedentaria para todas esas personas que no están acostumbradas a realizar actividades físicas. Sumado a esto tenemos la obesidad, además la ingesta nociva de fármacos y algunas otras sustancias. Recordemos que los pacientes que son más comunes a padecer estos son los de más de 60 a 65 años, antecedentes familiares de ACV, dieta no controlada, el síndrome metabólico, accidentes isquémicos transitorios previos, diabetes mellitus tipo 1. Signos premonitorios. Productos que van a permitir que sospechemos que un paciente está sufriendo un accidente cerebrovascular. Primero tenemos las cefaleas. Estas suelen ser localizadas dependiendo de dónde están haciendo la lesión. Luego tenemos las alteraciones de la visión. Pueden presentar visión borrosa, hemianopsia, cuadrantopsia, etc. Luego tenemos los trastornos del lenguaje, incluso de la comprensión, como suelen ser algunas afasias. También el paciente puede presentar hemiparesias, pérdida de fuerza muscular, bien sea en miembros superiores o inferiores o en la mitad del rostro, evidenciándose en los párpados de la caída del ojo, en la caída del labio o del borde lateral del labio, ceja, entre otros. Luego tenemos también las parestesias, una sensación de hormigueo, pérdida de sensibilidad. Sumando a esto, tenemos alteraciones en el equilibrio. Y para comprender bien este cuadro es importante resaltar que todo inicia con un esquema, esa pérdida de oxígeno de nutrientes necesarios para que la masa cerebral se mantenga con vida. Y finalmente, al esto ir progresando poco a poco, llegamos al infarto, que finalmente ya es esa muerte neuronal, esa pérdida de vida de las células que le permitían entonces mantenerse en actividad. Entendiendo esto, es importante utilizar el término de zona de penumbra, isquémica o funcional. Imaginemos que el grifo es el que permite la irrigación correcta para mantener una actividad en todo el cerebro. Si ésta se bloquea, se obstruye, vamos a tener que no llega el río necesario a ciertas zonas. En esas zonas que va a estar afectada empieza la muerte o el infarto de las neuronas. Alrededor de estas van a permanecer unas células que tienen riesgo a morir,
pero se van a mantener con actividad tratando de sopesar todo lo que está ocurriendo en el centro o en esta región afectada. Esto no quiere decir que van a permanecer con vida, sino que tienen un periodo de riesgo en el cual van a esperar a ver si se solventa esa situación o sigue extendiéndose el infarto y continuando con lo que es el sistema complejo para mantener a salvo la estructura tan importante como los exteriores. ¿Qué es el accidente cerebrovascular isquémico? Lo vamos a relacionar con la obstrucción, un sinónimo de que hay algo que esté impidiendo que haya el flujo correcto, porque puede ser por la estrechez de una arteria, por un coágulo o alguna partícula que esté impidiendo ese flujo correcto, o incluso por la formación de placas que pueden desprenderse. Se habla que de un 70 o 80% predomina sobre los hemorrágicos. La subclasificación del accidente cerebrovascular isquémico. Es importante saber que se puede originar de manera arterotrombólicos o cardioembólicos. Por un lado, tenemos los cardioembólicos. Los coágulos se pueden formar en cualquier parte de nuestro cuerpo. En este caso, vamos a dejar por fuera lo que es la zona del cerebro. Se forma con mayor frecuencia en el corazón, por eso se denomina cardioembólico. Este coágulo se presenta en las arterias y estas viajan al cerebro, entonces existirá una obstrucción, por lo cual disminuye la irrigación. Por otra parte tenemos los arterotrombólicos. Es un coágulo que se va formando específicamente en el cerebro. Ese coágulo que a poco va creciendo llega a un momento que obstruye de manera completa el flujo sanguíneo. Tipos de ACV isquémico. Primero tenemos el accidente isquémico transitorio. Aquí vamos a hablar de una disfunción cerebral focal. Esto es muy importante ya que vamos a tener una zona determinada donde inicia esa isquemia. Tenemos pues que la duración es menor de 24 horas. Y esto es muy importante ya que nos va a dar un periodo de trance en el cual el paciente va a tener ciertas manifestaciones clínicas. Hay una disminución de flujo sanguíneo cerebral durante segundos o minutos que nos lleva a una privación de glucosa de oxígeno y a una deficiencia energética, pero con una recuperación. Por ello los síntomas son transitorios. Ya es ahí la importancia de su palabra, ya que no va a haber un estado crítico ni un accidente severo en comparación con otros tipos. Luego tenemos el infarto cerebral. Es un evento mayor de 24 horas, con signos y síntomas que dejan secuelas neurológicas, las cuales van a depender no solamente de la localización, sino también de la extensión. Por último tenemos el síndrome lacunar. Son infartos pequeños localizados profundos. Esto ocurre en las arterias. Su etiología es de tipo hipertensivo. Acá existe destrucción de las paredes, también puede existir depósito filinoide y obstrucción trombótica y se va a tener lesiones focales. Este síndrome lacunar está de forma de laguna. Se le menciona así porque se genera en cavidades por causa de los pequeños infartos. Para finalizar, cuando no existe una atención temprana del ACV isquémico, esto provocará más adelante lo que es un ACV hemorrágico. Gracias por su atención y no olviden suscribirse y darle like a la página.